Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jessica López Rucario de la carrera de Ingeniería Industrial del segundo C. Bueno, vamos a comenzar con la tercera unidad, que es de autoaprendizaje. El concepto fueron 4 temas: vector posición, vector desplazamiento trayectoria, vector velocidad media e instantánea y vectores de aceleración. Tenemos el apartado de las referencias, consideraciones del autor en documento de análisis. El vector de posición es un vector que representa la posición de un punto en el espacio con respecto a un origen. También representa la distancia que separa dichos puntos. La interpretación personal que yo le di es que la podemos encontrar cuando un carro se desplaza en línea recta hasta su punto final. Vector de desplazamiento, trayectoria, se define el vector de desplazamiento es simplemente desplazamiento de un cuerpo entre las posiciones de PI y PF, como la diferencia de los vectores de posición del cuerpo en los puntos PI y PF. La interpreté como que se puede aplicar o se aplica más bien en las manecillas de un reloj. Conforme va avanzando se va aplicando el desplazamiento de ellas. Vector de velocidad media e instantánea. Se define la velocidad media de un cuerpo que se mueve entre dos puntos, PI y P2, como el cociente entre el vector de desplazamiento e el intervalo de tiempo en que transcurre el desplazamiento. La aceleración instantánea de un cuerpo es la que tiene el cuerpo en un instante específico o en una determinada trayectoria. La podemos encontrar, por ejemplo, cuando una hormiga se mueve en determinado momento. O sea, esta no se mueve constantemente, sino que se va moviendo eh, en determinado momento que ya puede moverse. Vector de aceleración. El vector de la aceleración es la velocidad que tiene una magnitud vectorial. Esta se aplica cuando un coche circula a cierta velocidad. Vamos con los ejemplos. El vector de posición. La posición de un cuerpo respecto a un sistema hace referencia o se define como el vector que une el lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia y su expresión en coordenadas cartesianas. Bueno, ahí podemos ver cómo interpretamos las fórmulas, donde R es igual al vector de posición, X, Y, Z son las coordenadas del vector de posición, y I y K son los vectores unitarios en las direcciones de los ejes o X o Y o Z respectivamente. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo sobre el vector de posición, que el vector de posición de un automóvil viene dado por R, que como sabemos R es el vector de posición. Y bueno, vamos a calcular el vector de posición en los instantes de un segundo y 2, el vector de desplazamiento entre el tiempo 1 y el tiempo 2 y el módulo del vector del desplazamiento. Bueno, nos da 8 más 3 y en el siguiente vector nos da 14 más 6, que esto es igual a 6 más 3 y nos da 6,71. Bueno, como conclusión, los vectores nos ayudan a representar la posición de los objetos en nuestra vida diaria. El segundo es vector desplazamiento trayectoria. El desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo es equivalente al cambio de su posición en ese intervalo. Dado que la posición de un cuerpo es una magnitud vectorial, el desplazamiento de un cuerpo también lo es. Su expresión en coordenadas cartesianas viene dada por A delta de R es igual a RF, bueno, como lo pueden observar, donde el vector es desplazamiento o desplazamiento, RI y RF son vectores de posición de puntos en los que se encuentra el cuerpo al principio de PI y al final de PF del movimiento. XI, XF, YI y YF, ZI y ZF son coordenadas en X y Z en los puntos PI y PF. Tenemos un ejemplo: calcular el módulo del vector de desplazamiento y la distancia que separa los puntos inicial y final. Podrías calcular el espacio recorrido con los datos de la gráfica y la trayectoria, y si la trayectoria fuese una línea recta. En primer lugar, calculamos el módulo del vector del desplazamiento, sabiendo que los puntos son PI es 1, 1 y PF es 10, 5. Nos queda la fórmula que R es igual a XF menos XI por 2 más YF menos YI. Bueno, XI nos da 1 y bueno, vale X1 y XF vale 10, YI
equivale a 1 y YF a 5. Entonces hacemos la operación y nos queda como 97. El siguiente tema habla sobre el vector velocidad media e instantánea. Su expresión viene dada por Vm, que es la velocidad media, es igual a R, que nos da el tiempo, el vector de la siguiente, y Vm es igual al vector de la velocidad media en el intervalo estudiado, a del CDR, el vector de desplazamiento en el intervalo estudiado, y el tiempo empleado por el cuerpo en realizar el movimiento. R1 y R2 son vectores de posición de los puntos iniciales del PI y el final del P2 del movimiento. T1 y T2 instantes de tiempo en los que el cuerpo se encuentra en los puntos iniciales de PI y P1 y final de P2 respectivamente. La velocidad instantánea su expresión viene dada por el límite de tiempo de 0 es igual a la media, donde V es el vector de velocidad instantánea, su unidad de media en el sistema internacional es el metro por segundo, y Vm es el vector de velocidad media, su unidad de la media en el sistema internacional es el metro por segundo, y R, vector de desplazamiento, su unidad de media en el sistema internacional es el metro. El siguiente es el intervalo del tiempo que tiene a 0, es decir, un intervalo infinitamente pequeño, su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Tenemos un pequeño ejercicio. Si un cuerpo se encuentra en la posición de 1,2 y transcurridos 2 segundos se encuentra en la posición de 1,-2, ¿cuál será su velocidad media durante el movimiento, considerado que todas las unidades pertenecen al sistema internacional? Los datos iniciales son PI de 1,2 metros y PF de 1,-2 metros. El tiempo es 1 menos tiempo, el tiempo menos tiempo 1 es igual a 2 segundos. Para calcular la velocidad media tenemos que hacer uso de la siguiente ecuación. Y ahí nos manejan las ecuaciones para poder resolver nuestro ejercicio. El siguiente es vector aceleración. Como ya sabemos, la velocidad es una magnitud vectorial y su dirección es tangente a la trayectoria en cada punto. Como siempre se utiliza la representación en el plano XY. Las componentes del vector velocidad se obtienen con facilidad. En el plano cartesiano, como primer paso, vamos a trazar una paralela al eje X, dos, una paralela al eje Y, y las componentes de X y las componentes de Y. Un vector AB tiene un componente de 5,-2. Hallar las coordenadas de A si se conoce el extremo de B es igual a 12 menos 3. A es X, A y A. Obtenemos la ecuación de 12 menos X es igual a 5 menos 3Y. A es igual a -2. Obtenemos que las coordenadas de A son A es igual a 7 menos 1. En conclusión, es que la aceleración se da cuando la velocidad de un cuerpo, que origina que la aceleración se da cuando la velocidad de un cuerpo origina la aceleración del mismo. Entonces, lo que aprendimos en nuestra unidad para ver lo de los vectores y saber nuestro autoaprendizaje de nosotros, lo que hemos aprendido en este parcial. Espero que les haya gustado mi presentación, profesor, y gracias.